Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se ha leído palabra de Dios, hermanos? Vamos a orar por la palabra para que el Señor hable a nuestras vidas esta tarde. Señor, le damos gracias por su palabra apostólica. Gracias, Señor Jesús, porque su palabra sigue tratando con nuestras vidas, ayudándonos en este caminar en el cual estamos todos y esperando, confiando plenamente en las promesas de que un día usted regresará a levantar a su pueblo para llevarlo, Señor, con usted mismo a las bodas del Cordero. Señor mío y Dios mío, le ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, aún por aquellos que nos están visitando, que hoy se vayan grandemente bendecidos de este lugar. Le doy gracias, Señor, por nuestras esposas que andan en la ciudad de Denton, y le rogamos, Señor, que sea usted quien las traiga con todo bien de regreso a la ciudad de Bryan. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Quiero comenzar la introducción de este sermón, hermanos, hablando un poco acerca de la historia de la iglesia de Filipos. Pablo es el misionero más grande de todos los tiempos. Y la ciudad de Filipos estaba ubicada en ese entonces al este de Macedonia. Se llamaba así en memoria de un rey llamado Filipo II. Y esa es la razón por la cual la ciudad se llamaba Filipos. Era una ciudad romana, pero también era un baluarte militar del ejército de Roma. La iglesia de Filipos, amados hermanos, fue fundada por el apóstol Pablo, acompañado de sus colaboradores Silas, Timoteo y Lucas.
Y vemos de qué manera Dios sigue hablando a los hombres. Dios siempre tiene una revelación para aquellos que lo siguen. Amén. El apóstol Pablo era un hombre que llevaba una vida cristocéntrica y buscaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que él trata de ir a unos ciertos lugares. Cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, nos dice que Pablo tuvo una visión. Y en esa visión, un hombre de Macedonia se le manifiesta a Pablo y le dice: Pablo, vengan a ayudarnos, vengan a Macedonia y ayúdenos. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se dirige a esa ciudad a donde él no tenía contemplado ir. Qué importante es hoy en día para nosotros los creyentes atender a la voz del Espíritu Santo. Qué importante es reconocer que Dios todavía sigue hablando a su pueblo. Qué importante es, amados hermanos, atender el llamado de Dios cuando Dios nos habla para darnos una misión. Y el apóstol Pablo dice: procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para anunciar el Evangelio. Todos nosotros somos llamados para anunciar el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que hacen que todo ser humano deje el camino de la vida de perdición para que vengan al conocimiento de Cristo, para que vengan al perdón de sus pecados, para que nazca en ellos ese deseo anhelante de venir a un arrepentimiento delante de Dios y caer rendidos a los pies de Cristo, entregándole nuestra vida. Pero había una situación en Filipos, y por eso el apóstol Pablo comienza escribiendo en el capítulo 3 diciéndolo: hermanos, gozosos todos en el Señor. A mí no me es molesto estarles diciendo las mismas cosas. A mí no me es molesto repetírselas constantemente, porque es importante que ustedes conozcan las cosas que están sucediendo. Tengan cuidado de los perros, tengan cuidado de los malos obreros, tengan cuidado de los mutiladores de cuerpo. Así que usted ahorita se está preguntando: ¿a qué se refería Pablo con esas expresiones? Bueno, sucede entonces que en ese tiempo había cristianos llamados judaizantes. Esto es, eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero ellos argumentaban en una falsa doctrina, diciendo que para alcanzar la salvación tenían que circuncidarse en la carne. Y Pablo les dice: no es así. Dice: yo soy fariseo de fariseos. Yo soy circuncidado al 8º día de mi nacimiento conforme a la ley. Yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Y se va al extremo de Pablo decir: en cuanto a la ley soy irreprensible. Eso no es así. Lo que verdaderamente necesitamos los seguidores de Jesús es ser circuncidados en nuestro corazón. O sea que hoy en día todavía todos nosotros necesitamos esa conversión que nace de lo profundo, que nace de nuestro corazón. Gloria a Dios por la obra preciosa y maravillosa que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que Pablo los alerta, les da una voz de alerta. Esa es la función del apóstol: cuidar las iglesias que Pablo había ido levantando en todo su caminar. Había levantado iglesias
en Filipos, en Colosas, en Tesalónicas, en Éfeso, en Galacia. Óigame, por donde quiera que Pablo caminaba, iba fundando iglesias, iba dejando obras, iba dejando pastores, sembrando obras, y todo era para la honra y gloria del nombre amén, del Señor amén. Jesucristo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso el apóstol dice: pero a mí no me es molesto repetirles las cosas. Tengan cuidado con los que tergiversan el evangelio, con los que tuercen la verdad de Dios. Y eso es algo que nosotros en extremo, dentro de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, todos debemos de tener cuidado. Que la verdad del evangelio nunca se tuerza. Que siempre se predique la palabra como conviene, para que el Espíritu Santo convierta nuestros corazones. Alguien puede decir un aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es que es la palabra de Dios la que convierte el corazón del hombre. No son los bailes, no son las danzas, no es el grupo de alabanza. Todo eso ayuda, es cierto, y nos gusta. Yo me siento feliz de ver a todos los chiquitines aquí. Me siento feliz, yo no sé ustedes, yo disfruto más aquí, viéndolos a todos. Veía al hermanito Misael, se quedaba paradito así. Y luego viene Calebcito y le hace. Y empieza a haga de cuenta que le prendió el start. Porque ellos tienen un corazón muy diferente a nosotros. Sí, amén. Y nosotros todos juntos venimos a este lugar para gozarnos en la alabanza. Aleluya. Para gozarnos en la exaltación. Amén, amén. Venimos a este lugar para dejarle al Señor toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Venimos a este lugar para llenarnos de su presencia. Amén. Y irnos nosotros. El apóstol Pablo comienza esta carta diciendo: por lo demás, hermanos, gozosos en el Señor. Aleluya. Hay que dejar nuestras caras tristes. Aleluya, amén. Hay que dejar nuestras preocupaciones a un lado. Hermanos, mañana será otro día. Sí, amén. Mañana todos volveremos a los afanes de la vida. Hay que dejar de pensar en lo que tienes que hacer mañana, que pagar, que comprar, que dar, que buscar, en lo que tienes que reparar, que pintar, que cambiar. Porque hoy es el día que el Señor ha hecho para gozarnos en la presencia del Señor. Hoy es el día que Dios dice: hijo mío, detén tu caminar, detén tu avance, necesito que vengas a rendirme honra, gloria y alabanza a mi nombre. Honra, gloria y alabanza al nombre de Jesús. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo no está muerto. Cristo el Señor ha resucitado. Así que en el verso 7, Pablo expresa lo que hay dentro de él por causa del evangelio de Cristo. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo había logrado trascender del mundo material en el que todos nosotros vivimos. Había logrado trascender de este mundo material al mundo subliminal, al mundo donde las cosas materiales dejan de tener un valor y un sentido, y donde el hombre busca el verdadero valor y el verdadero sentido para la vida. La vida espiritual del hombre está vacía sin Cristo. La vida espiritual del hombre
está en una mortandad. Una vida espiritual de todo ser humano sin Cristo no es vida. Y el apóstol Pablo es entonces que declara: pero todas las cosas que he tenido, yo para mí no son ganancia, las estimo como cosas perdidas por amor de Cristo. Y eso es lo que la iglesia del Señor debe de experimentar. Amen. Debemos de buscar experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios. La pregunta es: ¿cuánto amo a Cristo? La pregunta es: ¿cuánto usted ama a Cristo? ¿Cuánto usted ha llegado a sentir en su corazón ese amor, ese fuego, esa pasión por ese amor eterno que Cristo nos ha dado a toda la humanidad? Abba, Padre. Tú lo puedes creer, tú puedes no creerlo, pero si hay algo que creas o no creas, es una verdad. Es que Cristo murió por toda la humanidad. Él murió por los que creen y también murió por los que no creen. Él murió por los que lo aceptan y también ha muerto por los que no lo aceptan. Lo aceptes o no lo aceptes, creas o no creas, Jesucristo sigue siendo Dios. Alguien alaba al Señor. Es que Pablo era un hombre que estaba comprometido con Cristo. Él sabía su linaje, de dónde venía. Él conocía todos los estudios que había tenido acerca de la ley. Pablo sabía que era fiel a los libros de la ley, pero había dádose cuenta que por ahí no era la salvación de Dios. Por tanto, Pablo, cuando fue fariseo, había sido un hombre sincero. Pero la verdad de Dios le es revelada a Pablo. Y Pablo entiende, amado hermano, que su vida de él, a partir de creer en el Evangelio, ahora es una vida comprometida con Cristo. Es una vida comprometida con aquel que había muerto en la cruz del Calvario. La vida de Pablo es una vida comprometida con aquel que derramó su sangre hasta la última gota. Pablo había podido comprender los sufrimientos del Mesías cumplidos de Isaías 53 en el tiempo de Jesús. Y por eso es que la vida de Pablo era una vida comprometida totalmente con Jesús de Nazaret. Y por eso él lo declara en las Escrituras. Él lo escribe en las cartas apostólicas. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. ¿Cómo ves esa palabra? ¿Qué te parece esa palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Habrá alguien poder sentir lo que Pablo sentía cuando escribe esas palabras? Señor. Dios. Palabras que llevan un amor grande, Amén. un reconocimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz. Palabras que llevan una conversión en el corazón del hombre. Palabras que hacen al hombre renunciar a todas las riquezas y a todas las cosas materiales que el hombre considera ganancia. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué palabra de fe! Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Amén. Gracias, Señor. Cuando tenemos la juventud y la salud, es difícil poder entender estas palabras. Es difícil poder desprenderse de este mundo materialista.
cuando se tiene la juventud, cuando se tiene la salud, cuando nada te duele, cuando los médicos no te han dicho ni declarado ninguna enfermedad, estas palabras no pueden cobrar sentido. Pero alguien que ha vivido caminando en el Evangelio, alguien que ha vivido predicando la palabra de Dios, alguien que ha vivido ganando almas para el reino de Cristo, y llega el tiempo de su vida en que sabe que ya no va a poder caminar más, es alguien que puede declarar esa palabra apostólica sobre su vida diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morirme, si ahora mismo pasara, es ganancia, porque yo me voy con mi Señor. Alguien alabe a Dios. Pero Señor, yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted que su vida de usted estuviera a la altura de la vida de Pablo? ¿Qué ha estado usted dispuesto a considerar como pérdida para Cristo? Son preguntas que muy pocas veces alguien se va a detener a hacerse para sí mismo. Pero para Pablo, cualquier cosa era nada comparado con servir a Cristo. ¿Oyó bien? Cualquier cosa que Pablo tuviera o que Pablo hubiera sido, para él era nada comparado con servir a Cristo. A Pablo no le importaba el tiempo, no le importaba la distancia, no le importaban los lugares. Pablo simplemente dejaba que el Espíritu Santo lo guiara para ir caminando por las diferentes regiones a donde él tenía que abrir las obras para Cristo. Y por eso escribe en la epístola de los Romanos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué cosas pueden tener importancia para usted hoy en su vida? ¿Su carrera? ¿O sus estudios que usted está realizando, si es que usted es un estudiante? Tal vez su afán por ganar más dinero del que ya gana. O su vida social, por el estatus que usted tiene o que usted quiere alcanzar a llegar. ¿Qué cosas pueden tener importancia para usted todavía? O bien, ¿qué prioridad tiene verdaderamente en su vida de usted? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son sus prioridades en su vida de usted? Bueno, ¿qué cosas entonces usted no estaría dispuesto a considerar como pérdida por Cristo? Está bien, le ha costado mucho trabajo construir su casa, comprarla, pagarla. Usted está bien agarrado de eso, es mío, esto es mío. Sí, es cierto, el automóvil, todo. Estamos bien agarrados de las cosas materiales. No estamos dispuestos a considerar perder nada. Pero la reina de Inglaterra se murió y era propietaria de 6 castillos. Nada más el de Buckingham tenía 780 habitaciones. Nada más ese castillo. Y yo apenas vivo en una trailita de 3 recámaras, y a lo mejor usted de 3 y usted de 4. Pero la mujer tenía 6 castillos. Y aparte de ser inmensamente rica, ¿sabía usted que esa reina era la soberana de la iglesia anglicana? Era la que gobernaba, la que gobierna la iglesia anglicana.
Y nosotros no. Porque el que gobierna la iglesia, dice la Escritura, que se llama Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia y se llama Jesucristo. A Él le damos la honra, a Él le damos la gloria. ¿Se da cuenta qué grande es la diferencia? Podemos darnos cuenta qué hermoso es vivir en la verdad y no en una falsa doctrina. De tal manera, amados hermanos, que nosotros debemos de cuidar. Es verdad que lo que tenemos nos ha costado, pero más que renunciar a lo que tenemos es hasta dónde seguimos ya estando dispuestos a tomar, servir a Cristo como una prioridad en nuestras vidas. Pablo dijo, estimo todas las cosas. Estimo todas las cosas. La palabra estimar quiere decir, mis grados como fariseo son buenos. Mis conocimientos de la ley son buenos. Mi testimonio es muy bueno. El linaje de Benjamín, de donde vienen mis padres, de donde vengo yo, es muy bueno. Lo estimo todo eso. Le doy el valor que tiene. Pero estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Para Pablo, todo eso, hermano Nicolás, quedaba fuera completamente de su vida. Porque estas palabras describen el corazón de Pablo como apóstol. Por eso es que usted y yo hoy en día, hoy en este tiempo, vivimos un tiempo de apostolitis, donde esos apóstoles se dedican a enriquecerse grandemente, contrario a lo que verdaderamente la doctrina apostólica nos enseña, a renunciar a las riquezas, a vivir el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. El corazón de Pablo como apóstol nos lo deja ver que el cristianismo en él era la esencia de su vida misma. Por eso vuelvo y repito, Pablo dice, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya, amén. Es que el mayor anhelo del apóstol Pablo era conocer a Cristo y experimentar una comunión íntima con su Señor. Una comunión tan íntima donde Él pudiera vivir cada momento de su vida sabiendo que la presencia de nuestro Señor Jesucristo estaba en Él, estaba alrededor de Él, estaba arriba de Él, estaba dentro de Él y se movía en Él. Amén. Alguien alabe a Dios. Aleluya. Alguien que va a experimentar esa vida. Gloria a Dios. Alguien que vive así. Alguien que piense así. ¿Sabe qué dice toda la gente de ese alguien? Está loco. Ese hombre se volvió loco de tanto leer la Biblia. ¿Quién le ha dicho a alguien? ¿Quién le ha dicho que leer la Biblia vuelve loco a la gente? Esa es otra falsa enseñanza. Leer la Biblia para cualquier ser humano es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Amén. Esta palabra, estas letras nunca volverán loco al hombre, pero sí volverán al hombre mirar a la cruz de Cristo y enamorarse de aquel que murió en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre. Lo hace mirar a los sufrimientos de Jesús y al cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Yo no sé si alguna vez usted, cuando pasa el dedo ahí por Facebook,
se encuentra con un predicador que vive en la calle, de esos hombres que no tienen casa ni nada. Es un hombre delgadito, barboncito, y no tiene iglesia ni nada, pero tremendos mensajes que da. Tremendo, de veras. Cómo habla de la doctrina apostólica pura. Y sin ningún cuaderno ni computadora. Van y lo entrevistan. Oiga, tiene un mensaje que darnos. Y le empieza a dar inmediatamente pura palabra de Dios. Porque lo que Dios busca de nosotros es la conversión de nuestro corazón. Amén. Esa circuncisión de la que habla Pablo en el principio del capítulo 3. Corazones circuncidados por el Espíritu Santo y convertidos y entregados a Dios. Para Pablo no era suficiente haber oído que Cristo el Señor había muerto en la cruz. No. Pablo quería ir más allá de lo que él había oído y él quería experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección del Señor, amados hermanos, hay tal poder que nos muestra lo que es la renovación de la vida. Así es, así es. Y nosotros estamos todos acostumbrados a ver que muere el ser humano, lo sepultamos, le guardamos duelo unos días y a continuar viviendo, porque no hay de otra sopa. Pero Pablo no se conformaba con eso. No, él sabía que él poder experimentar el poder de la resurrección, de la muerte de Jesús, era la renovación de la vida, significaba la liberación del pecado y el poder del Espíritu Santo para testificar de la gloria de Dios. Aleluya. Ese es el Evangelio. Amén. Testificar de Cristo. Predicar las buenas nuevas de salvación. Y todos nosotros, escuche esto que voy a decir, todos los nacidos de nuevo tenemos una nueva edad. Yo nací de nuevo en el año 2001. Mi nuevo nacimiento a mí me da una edad de 21 años, aunque mi edad física sea de 65 años cumplidos. Así usted haga sus cuentas, ¿cuándo nació de nuevo? ¿En qué año le fueron perdonados sus pecados? Todos los nacidos de nuevo tenemos una nueva edad, y esta se mide por el tiempo también. El tiempo de nuestro nuevo nacimiento. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que yo me di mi crecimiento espiritual en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto he crecido en Cristo? Y esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer. Desde mi nuevo nacimiento, ¿cuánto he crecido en Cristo? ¿O me quedé ahí, saliendo nada más del agua? ¿O he ido caminando, avanzando, subiendo un escalón, otro escaloncito, otro escalón? Sintiendo que está habiendo en mi vida espiritual un crecimiento, un desarrollo, y que no nos vamos a detener hasta que Cristo el Señor venga a levantar a su iglesia en las nubes. Porque la iglesia del Señor es lo que debe estar esperando. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello de lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo no estaba hablando de la salvación. Él estaba hablando de lo que tiene que ver con el crecimiento del cristiano. Y todos somos llamados a ese crecimiento, hermanos. Todos.
todos somos llamados a no quedarnos estancados, sino seguir avanzando. Debemos de pensar en todo lo que Pablo había alcanzado. Cuando leemos la Escritura, hermano, Pablo, vamos a dar cuenta que Pablo había ganado muchas almas, a muchos convertidos. Ahí en Hechos, primera de Corintios, capítulo 9, por favor. Vamos a ver una palabra. Veamos. Mire, vamos a darnos cuenta, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo está hablando de su conversión a Cristo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nos damos cuenta, amados hermanos, cómo el corazón de Pablo era por alcanzar a los perdidos, para que estos se convirtieran. Pablo fundó muchas iglesias, pero también sufrió persecución con alegría, con gozo. Mire la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas porque los injuriaban, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y a veces nosotros ya no queremos abrir nuestra boca para invitar a alguien a la iglesia, porque tuvimos una mala experiencia. Oiga, mire, la invito al culto el domingo, la invito a la iglesia. Ay, no, yo voy a la Santa Teresita. Y pum, le callaron la boca. Jamás vuelve usted a invitar a nadie. Pero mire todo lo que Pablo pasó. Afrentas, insultos. Dice, pero yo tengo que seguir predicando el Evangelio para hacerme copartícipe del Evangelio. Con todo y eso, hermano, Pablo no está satisfecho. Y él aún quiere estar más cerca de Jesús. Y por eso dice, para ver si logro hacer aquello por lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Y esa palabra sí es tomar algo anhelantemente. Es apoderarse de algo. Es agarrarse con tanta emoción que tú no te quieres soltar. Ese era el corazón de Pablo. Agarrarse del Evangelio. No quererse soltar de la mano de Dios. Que Cristo caminara con él y que él caminara con Cristo a la vez. Así que, amados hermanos, Pablo nos da un consejo. Para lograr permanecer asidos, oiga bien, tomados de la mano de Dios, Pablo nos da un consejo a la iglesia. Y dice, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás. La pregunta es,
¿Será que estamos albergando rencores en nosotros por cosas, por situaciones pasadas? Y eso no nos deja caminar dentro de la iglesia de Dios. Eso no nos deja crecer, ir más allá. ¿Algún rencor contra un hermano? ¿O un rencor contra el pastor de la congregación? Y eso va frenando nuestro crecimiento, va frenando. Olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, prosigo hacia la meta. No debemos recordar lo que Dios ha olvidado, hermanos. Hay que derribar las viejas barreras. Gracias, Señor. Hay que derribar las viejas barreras entre los creyentes, porque la iglesia de Cristo somos llamados todos a amarnos los unos a los otros. Pónganse de pie y pasen el ministerio de alabanza. El galardón que nos espera a todos, amados hermanos, es saber que las promesas de Dios se han de cumplir. Hoy más que nunca estamos predicando acerca del retorno de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese retorno de Cristo? ¿Estamos preparados para sentirnos seguros que vamos a ser levantados con poder? Pablo dijo, hermanos, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Pablo ha de haber sido un hombre atlético, o le gustaba mucho el ejercicio, porque usaba todo lo del atletismo y el ejercicio para traer enseñanzas acerca de la vida del cristiano. Usted lo puede leer en la Escritura. Pablo mismo dice, una cosa sé, me extiendo hacia adelante. Y véalo usted, cuando son las competencias olímpicas, corren. Y cuando ya van dos por llegar a la meta, ¿qué es lo que hacen los dos? Se extienden para ver quién con la nariz logra romper el listón y ganar la medalla de oro. Pablo dice, me extiendo hacia adelante. Ni yo ni usted sabemos cuándo nos va a ser dada esta recompensa. No sabemos. La Escritura nos dice, pero ni el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie. Palabras del Señor. Pero Pablo entonces viene y dice, pero la trompeta final sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán levantados juntamente con ellos para ir a encontrarse con el Señor en las nubes. Una pregunta acerca de tu compromiso. ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar? ¿A qué estaríamos dispuestos a renunciar? No a dejar tu casa donde vives con tu familia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que te detiene. Estoy hablando de lo que me puede frenar a mí para yo ser un ganador de almas. Estoy hablando de lo que me amarra a mí para dedicarle todo el tiempo que mi Cristo necesita
para hablarle las buenas nuevas a alguien que está en camino de perdición. De eso estoy hablando. El tiempo se acorta. ¿Cómo siente usted hoy, a este momento? ¿Cómo siente usted su compromiso con Dios? ¿Se compara con el de Pablo? El compromiso que usted o yo tenemos, ¿se compara tantito así con el de Pablo? ¿O acaso usted ahorita ya está pensando, no, hombre, pastor, ni a los talones llego? Tengo mucho que no le hablo a nadie del evangelio. Tengo mucho que no invito a nadie a la iglesia. Tengo mucho que no voy con mi auto y me traigo a alguien para traerlo a la iglesia. Ni a los talones llego, pastor. Necesitamos ser creyentes convertidos en nuestro corazón. Que el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas sea el que nos mueva cada día, hermanos, hermanas. Hoy el templo se ve muy vacío porque las hermanas no están. Pero aún así, todavía hay espacios que tenemos que llenar. Aún así, todavía hay espacios esperando por alguien que necesita ser cambiado su corazón, por alguien que necesita ponerse a cuentas con Dios. Pero vamos a comenzar por nosotros. Vamos a comenzar por nosotros. Vamos a comenzar por hablar con Dios, decirle: Señor, verdaderamente me doy cuenta que mi compromiso contigo está muy por abajo de lo que Pablo hacía. El altar está abierto. Yo quiero invitar a todo aquel que guste venir un tiempo al altar para que mediten la palabra del Señor, para que mediten su compromiso